En 3, 2, 1. Ahora sí, en vivo. Muy bien. ¿Viste? Martes Coach, nuevamente. Estamos sincronizados con Martes Coach, como todos Martes los martes. Coach, unos minutitos, pocos minutitos para hacer la presentación, ¿no? Sí, así como que venimos marcando. Sí. Nuevo martes, seguimos con el tema de focalización, cambio. Cambio. Y no es el cambio de moneda, sino es el cambio. ¿Qué venís con chistes? ¿Empezás con chistes? Para aflojar un poco, para ¿viste? La atención. Para vos aflojarte. Sí, okay. Para generar un cambio vibracional y poder llevar el programa adelante como todos los martes coach. Genial. ¿Sí? 22 horas argentinas, 19 horas México, 20 horas en Ecuador, si no me equivoco. Para los que se vayan conectando, sepan que todos los videos y todas las emisiones de los programas que hacemos todos los martes coach pueden verlas desde el canal de YouTube de CXO Community. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué más? Puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en Schmitz Oscar o en Psicofísico. ¿Sí? Y a su vez nos puedes contactar por consultas, turnos y demás, por WhatsApp al 15 481 2116, por mail a psicofísico@gmail.com, y si no, a través de todas las redes sociales que tenemos por fanpage en Facebook, Twitter y demás, por mensaje privado. ¿Sí? Genial. Les recuerdo que están disponibles los turnos en Tucumán 971 y prontito vamos a poner el nuevo taller que estamos armando para mediados de marzo. 14 posiblemente. Así que los que estén interesados en participar nos pueden mandar un mensaje para poder reservar su lugar o su mail para poder enviarles las invitaciones. ¿Sí? Genial. ¿Sí? ¿Y algo más? Déjame hacer unas cosillas acá. ¡Yuhu! Ana Victoria. Hola, Ani. Bien, es el momento de hacer los saludos y todo para hacer la introducción. Martes Coach. Jorge Quintana está ahí también. Jorge Quintana con los colores glorioso. Boca Juniors, obviamente. No puedo decir nada, así que... Ok, bien. Cierro la boquita y seguimos adelante con Martes Coach. Si tienen sugerencias con respecto a la temática de los programas, qué les gustaría charlar, qué les gustaría conversar o trabajar más en profundidad, también lo pueden hacer vía mensaje privado, ¿sí? O vía el WhatsApp que les dije recién, ¿sí? Así que estamos abiertos a escuchar sugerencias. Bien. De nuestros seguidores, ¿no? Yo tengo que... Vos que tenés que terminar mantener este perfil porque acá tengo un granito impresionante. Se me agrandó la cabeza, parece, ¿no? Pero... O falta un poquito más de pelo, ¿no? Sí. Bueno, pero está bien. Es un cambio en sí mismo. Es un cambio. Todo es un cambio en sí mismo y eso es lo más importante, ¿no? Que es lo que está centrado el programa del día de hoy. Es hacer un cambio. Es hacer un cambio. ¿Y cómo lo hacemos? ¿No? Lo más importante. El título son Pasos para el Cambio Neuroenergético. ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, como que no. Más que neuroenergético, principalmente es cómo empezamos a trabajar este cambio desde la energía, desde la emoción y cómo empezar a revertir, ¿no? todo lo que se nos genera dentro de este proceso. Bien. Para eso el señor, acá a mi diestra y siniestra, hizo una encuesta como todos los martes coach en Twitter, ¿sí? Donde el cuestionamiento principal pasaba por ¿qué miedo más frecuente aparece en nuestras vidas que limite o impida lograr las metas que nos generan o nos dan placer? ¿Sí? Un título bastante complejo, ¿sí? Sí. A ver si podemos detectar cuáles son los miedos o las barreras para, ¿no? Sí. ¿Qué nos impide, ¿sí? Principalmente accionar en ese cambio que al final de cuentas y a lo largo del trayecto lo que nos va a generar es un placer, ¿sí? Y las variables fueron 4, ¿sí? Las vamos a leer desde el rango menor hacia el más votado, ¿sí? El menos votado de las variables fue el despertar la envidia de los otros con un 6%, ¿sí? El segundo, con un 20%, fue la imagen social negativa que se puede llegar a generar, ¿sí? Es decir, cómo me van a ver en forma negativa desde afuera. En tercer lugar, con un 24%, ¿sí? El quedarnos solos. O sea, lograr ese cambio y por ahí quedarnos solos. Sí, es decir, generar un cambio vibracional de manera tal que el resultado final, en vez de generarme el placer de poder compartirlo con todo mi entorno, no tenga con quién compartirlo, ¿sí?
Y el último es... ¿Por qué decís sí? ¿Tenés un latiguillo del sí? Es el latillo, sí. Ah. Sí, ¿vio? Sí, Sí, okay. es como el exactamente que tenía anteriormente. Ahora cambiaste por un sí. Bien. Y el último y el más votado fue con un 50%, ¿sí? La mitad de los votantes, el perder lo logrado a día de hoy. Con lo cual... avanzar con un cambio que yo quiero y acepto, puede pasar de todas estas cosas. Principalmente un 50% perder lo logrado hasta hoy. Lo que construí hasta hoy, lo podía perder. No puedo llegar a perder o ya quizás no esté. De hecho, cualquier cambio en sí, perdón que mire hacia abajo, pero estoy terminando de unas cositas para que esto funcione perfectamente, es cuando uno piensa en cambiar, lo primero que piensa es lo que no quiere cambiar o lo que quiere mantener. En cualquier ámbito del cambio, cuando uno piensa en el cambio, lo primero que aparece es lo que no quiere cambiar. Y vos sabés que por lo general se queda en esa vibración, en lo que no quiere cambiar, en vez de focalizarse en lo que debería cambiar. Por lo cual no existe ningún cambio, porque nos quedamos... No, está bien. En ese sentido está bien, pero, o sea, yo lo que digo es, lo primero que haces cuando querés cambiar, lo pensás inconscientemente, es lo que querés mantener los beneficios actuales, básicamente, en lo que no querés cambiar. Y después sí vas a focalizar en el cambio. Obviamente. No siempre tienes que cambiar todo de todo, sino que hay partes de algo que quieras cambiar. Por ejemplo, los ejemplos que vamos a utilizar hoy es hacer una dieta, dejar de fumar y romper o cambiar esa pareja tóxica. Problemática. ¿Sí? Problemática. Sí, señor. Bueno, ¿por qué no contás el disparador antes de pasar? Hoy vamos a hablar de 5 pasos. Delia, buenas noches desde Perú, bienvenida. Vamos a hablar de los 5 pasos para generar esto. Pero vos vas a hacer una especie de introducción con el tema de como compendio del dolor y placer de lo que vimos antes. Sí, exactamente. Tanto el dolor como el placer, ¿sí? Estas emociones, estas sensaciones que se generan en nuestro sistema energético y en nuestro cuerpo físico, ¿no? Porque obviamente todas estas sensaciones, el dolor y el placer, se materializan a través de nuestro cuerpo para darnos el puntapié inicial de saber que tenemos que generar un cambio, ¿no? Se racionalizan y se procesan a través del pensamiento y la mente, ¿sí? Todos los procesos de cambio, todos los procesos del ser están signados por la energía de la mente y del pensamiento. Por eso es muy importante estar alineados, ¿sí? Toda esta información lo que hace en sí mismo es generar una transformación en la conciencia. ¿Por qué? Porque una vez que surge el dolor y yo lo empiezo a razonar, lo empiezo a concientizar, obviamente a mí me genera un nuevo estadio, un nuevo contenido. Y lo que hace principalmente es que podamos generar esa conciencia de lo que está sucediendo, de lo que queremos cambiar, de lo que deseamos cambiar y cómo lo podemos cambiar. Pero, ¿cómo hacemos para darnos cuenta o tomar conciencia si estamos en un estadio de dolor o estamos generando un estadio de placer? Con una pregunta muy sencilla, ¿sí? ¿Qué nos hace en nuestra historia personal ser conscientes de que lo que nos está pasando nos está generando un dolor o un dolor mayor por no haber cambiado? Y si principalmente podemos hacer la transformación necesaria y detectamos bien de dónde viene, ¿sí?, podemos llegar a ser conscientes del placer que nos puede llegar a generar lograr ese cambio. Y ahí es donde uno empieza a generar ese cambio desde lo que no quiero y lo que sí deseo. Es decir, este dolor, este padecimiento no lo quiero más para mí, ¿sí? No quiero seguir fumando y estropeándome la salud porque sé que me estoy haciendo mal. No quiero seguir comiendo en demasía porque sé que estoy deteriorando mi cuerpo. Pero siempre decimos que el foco no es en lo negativo, sino en lo positivo, exactamente, ¿no? Cuando nosotros logramos detectar de dónde viene y podemos transmutarlo, ¿sí?, podemos encontrar qué placer nos va a generar poder hacer ese cambio y lograr la meta. Es decir, ¿qué placer voy a lograr yo dejando de fumar? Obviamente, sentirme mejor, ¿sí?, no tener olor al cigarrillo todo el día. ¿Qué voy a lograr yo haciendo la dieta como corresponde o alimentándome mejor? Y demás, ¿sí? ¿Por qué el sí? De vuelta el sí es sí, un sí, latillo. sí, señor. Sí, señor. Bien. Me lo voy a anotar acá grande en la pizarra para decir, no quiero decir la palabra no, pero bueno. Entonces, el cambio realmente se puede materializar o comenzar a materializar en primera instancia cuando empiezo a detectar el mayor dolor que me puedo generar a mí misma cuando no genero el cambio, versus al placer que me puedo generar
cuando yo logro hacer el cambio. Y esas son las variables que vamos a trabajar hoy en estos 5 pasos, ¿sí? Que Oscar y yo vamos a ir desglosando punto por punto. Algo... Parecías una maestra ciruela en ese momento. Es que no quiero avanzar más porque sé que hay mucho material y no quiero irme por las ramas porque, viste, a veces me voy. Muy bien. Bueno, entonces, el punto, ya definimos bien. Hay un par de saluditos que quiero decir antes. Angie, bienvenida. Ana, pudimos mejorar la casa que antes no podíamos y eso nos bajó la mala onda, las peleas. Bueno, ahora vamos a trabajar alguna de esas cosas. Bien por Ana. 5 pasos para lo que llamamos pasos para el cambio neuroenergético. Tiene una mezcla más que neuro, es ontológico, interpretativo, pero lo pusimos neuro porque el mapeo está, digamos, de alguna manera en el cerebro-mente, esta combinación. Físico. Por eso es neuroenergético. Cerebro por el cuerpo físico y energético por la energía del ser y el cambio vibracional que se genera. 5 pasos como todos, siempre elegimos el 3, el 5 y el 7 como números cabalísticos. Cabalísticos. Que no tiene nada que ver con Kabbalah, ¿eh? No. Primer paso es el famoso pensar, decir y decidir. Pensar, decir y decir. ¿A qué nos referimos con esto? Básicamente es ¿qué quiero cambiar? ¿Sí? Pasa algo, ¿sí? En algún momento es el momento de quiebre, lo vimos en otros programas anteriores y nos damos cuenta que tenemos que cambiar algo, ¿sí? De alguna manera impacta eso en los 5 dominios que hablamos en los primeros programas, que son el emocional, el corporal, el material, el energético y lo que es mi relación con el compromiso. Compromiso y el valor tiempo. El compromiso y el valor tiempo van de la mano. ¿Cómo empleo mi tiempo para? Entonces yo tomo la elección de hacer un cambio, ¿sí? Ese cambio lo tendría que decidir, quiero cambiar esto. Quizás todavía no lo estoy completo, pero de alguna manera quiero cambiar esto. Y voy a hacerme 2 preguntas básicas. ¿Por qué lo quiero cambiar? ¿O por qué lo tengo que cambiar, como me lo pregunte? ¿Y para qué lo quiero cambiar? Cuando digo por qué, se van a representar en mi cabeza limitantes. Muy bien, ¿sí? perfecto. Obstáculos. Anclas. Los que siguieron por Twitter, hablamos de anclajes. El barco para salir necesita levantar el ancla o salir de esas sogas que lo atan. ¿Sí? El auto, para arrancar hay que sacar el freno de mano, si no, no arranca. Y poner primera. Hace todo el esfuerzo y demás. Pero si yo no saco mis frenos, mis limitantes, no voy a avanzar nunca. ¿Sí? Entonces, el segundo, que es el para qué, ¿qué es lo que me motiva? Y ahora vamos a andar un poco esto. ¿Qué es lo que me motiva ese cambio? ¿Qué es lo que me motiva cuando llegue? ¿Qué es la motivación que pueda perdurar en el tiempo? Algo consistente, no algo del momento. Entonces, ese es el primer planteo. Paso 1 es definir el qué quiero lograr, qué limitaciones tengo y qué motivaciones tengo. ¿Sí? De alguna manera, los que estuvieron en todos los cursos que hacemos de Grow, hacemos un paneo un poquito más extensivo, esto que dura 2 horas y pico, y planteamos todo el escenario para mirarnos desde una hoja todos estos elementos. Ese es el primer paso. Sí, es como si mentalmente armáramos un plan, no un plan, sino, es decir, yo necesito cambiar esto. Es un mapa donde principalmente lo que va a generarse es el cambio vibracional que tenemos que hacer para salir del estadio donde se generó el dolor, ¿sí? Donde está la limitante esta, y poder pegar el salto hacia una variable que está relacionada con el crecimiento personal, con el crecimiento evolutivo, con el crecimiento en estas 5 variables que nombró Oscar. Y más allá de eso, en generar un nuevo placer, un nuevo reconocimiento dentro de toda esta historia, ¿no? Pero no te adelantes. No. Bien. Entonces el primer paso, una vez que reconocimos, el segundo paso es, Delia dice, siempre lo he necesitado. He sacado las fuerzas necesarias para cambiar mi vida y puedo decir orgullosa que lo he conseguido. Y vamos a la fuerza, Delia, así que tirá. No llegué a leer el último mensaje. Yo y solo yo soy capaz de transformar mi vida, totalmente. Y eso se llama voluntad. Vamos al punto de las fuerzas, que dice fuerzas necesarias. El segundo punto tiene que ver con eso, que se llama emoción reforzadora. Emoción reforzadora o potenciadora del dolor y del placer. Pero Oscar, ¿me estás hablando de que tenemos que ir para adelante y estamos hablando del dolor? Sí. Pero estamos hablando del placer, lo entiendo más. Pero el dolor, ¿qué tiene que ver? El segundo paso es determinar 2 fuerzas importantes. Algunos lo llaman tensión creativa y emocional, los otros llamamos emoción reforzadora del dolor y del placer. Cuando yo decido cambiar,
Lo primero que tengo que hacer con el acompañamiento de un coach, con un amigo, con algo que sé, alguien que pueda acompañar, un psicólogo, alguien que pueda ayudar en este proceso, es ¿cuál es el máximo dolor que voy a conseguir si no cambio? Si no cambio, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? ¿Cuál es el precio de no cambiar? ¿Qué puede pasar si no dejo de fumar? Ahora vamos a los ejemplos. Muy bien, dale. ¿Qué pasa si no lo hago? ¿Qué pasa si no cambio? ¿Qué pierdo por seguir así y no cambiar? Ahora vamos a los ejemplos para darlo más focalizado. Segundo elemento es el del placer. ¿Cuál es el placer que obtengo al lograrlo? Pero no solamente de llegar, sino me imagino cuando llego que puedo lograr hacer cosas nuevas cuando logre esa meta. ¿Cuál es el conjunto de energía que yo me transmuto al llegar? Es totalmente diferente al como estoy ahora, porque estoy transmutando una cosa, digamos, como de ampliar conciencia, que dirías vos, de aprendizaje, una transmutación diferente. Yo voy a estar en un estadio diferente y ahí voy a poder lograr otras cosas. No, podés polarizar esa sensación de ese dolor que me genera la necesidad y la urgencia de cambio en una sensación o emoción que está relacionada con el reconocimiento por haber podido hacer el cambio. Bueno, por el placer que me eso es un genera. caso. Yo no quiero confundir a la gente, pero espera, es una cosa es el dolor y transmutarlo en el placer, y acá estamos pensando en dos cosas en paralelo a lo que dijo Lauri recién. Es una, ¿cuál es el placer que voy a lograr cuando llegue a la meta ese cambio? ¿Cuál es el placer de lo que voy a llegar a hacer por estar así en ese cambio? Y por otro lado voy a pensar en el dolor de no cambiar, que es distinto a lo que dijiste. ¿Sí? Apenita distinto porque no es cambiar dolor por placer. Esto es, si yo no cambio, ¿cuál es mi dolor que voy a... ¿En qué mayor grado me afecta a mí? Seguir así como estoy. Exactamente. Seguir así como estoy, cómo voy acumulando cosas sin darme cuenta. Y vamos a los ejemplos prácticos. ¿Sí? El primero es fumar. ¿Sí? Fumar se convierte en un hábito, se da placer, lo hago por tema social, bla, bla, bla. Yo nunca fumé, así que fumé una sola vez a los 5 años. Es una historia que voy a contar, yo creo que la conté, pero no la voy a repetir. Es, fumo, empiezo a fumar, me da placer, pim, y yo quiero cambiar. ¿Cuál es la situación que tengo que pensar? ¿Cuál es el peor mal que me puede pasar? Obviamente es morir, ¿sí? Pero yo digo, yo voy fumando un poquito. Esto es como un placer es a lo largo del tiempo, pero un dolor que se va acumulando. Como no impacta directamente, el quiebre de cambiar no surge rápidamente. Entonces voy acumulando y por momentos después no puedo correr, no puedo hacer algún deporte. Por ahí el olor me aleja de ciertos círculos sociales. El olor del cigarrillo o fumar intoxica algunos círculos familiares, hijos y demás. Y eso va incrementándose de alguna manera, donde produce alguna especie de círculos antisociales. Solamente poder estar con algunos grupos de fumadores o los que me permiten fumar me hará perder ciertos momentos de horas de trabajo. En los dominios que hablamos, en lo emocional, por ahí a algunos le afecta ese alejamiento, estar solo, como hablamos al principio. En lo corporal, físicamente daña. En lo físico, en lo energético, seguramente también. En lo energético, sin duda alguna, deteriora totalmente el sistema energético, no solamente el físico, sino todo lo que es a nivel emocional y a nivel energético, 100% contaminado. Okay. Y lo que la gran mayoría no sabe es que el sistema energético y el sistema físico, a través de la psicofísica, se puede recuperar, no en un 100% de la totalidad, pero sí se puede recuperar todo lo que es a nivel pulmonar, bronquios y demás, casi en su totalidad. Por eso es muy importante ser muy conscientes cuando tenemos que emprender un cambio, ver hasta el punto máximo que me puede generar el no hacer esto. Es decir, ¿qué deterioro más puedo llegar a tener? Es decir, ya no respiro bien, ya casi no puedo hacer ejercicio y se me están manchando los dientes y tengo olor todo el día y ya más que un placer empieza a ser un malestar. Bien, hay uno que es el económico, ese conjunto de dinero, por ahí es poquito, pero si uno lo ve en conjunto es un montón. Y eso se va a ir acumulando. ¿Cuál es el máximo dolor? Es que no puede hacer cosas y me provoca enfermedades. Nadie piensa en la muerte porque seguramente la muerte le pasa a los demás. ¿Sí? Como ahí mencionó Delia, se me fue justo el mensaje, pero hablaba de no victimizarse, ¿no? Es decir, a los otros les puede llegar a pasar, pero la victimización es pobre de mí, ¿no? Que me puede ayudar. Pero en definitiva acá el foco del dolor va un camino naturalmente a la muerte. No, pero los demás se pueden morir, yo no. Hasta que en un momento pasa.
¿sí? O le pasa a alguien cercano. Y es ahí donde el verdadero quiebre ocurre. Hay una frase de Nietzsche. Como quieran pronunciarlo, Nietzsche, que dice, que lo publiqué hoy, que dice: aquella persona que tiene un porqué lo bastante fuerte, porqué anclaje, puede soportar el dolor de casi cualquier cómo. Entonces, cualquiera, el que tiene esa persona un porqué fundamentado, que se lo cree, que a mí no me va a pasar nada al fumar y demás cosas, va a soportar cualquier cosa. Que lo dejen solo, que se gaste más dinero, lo que fuera. En la dieta pasa lo mismo. Sí. ¿Cuál es el dolor? ¿Sí? Ana Victoria dice: las personas hipocondríacas. Ahí vamos. No tenemos ejemplos de ese novio, ¿no? ¿Cómo? Ejemplos del caso de hipocondríacas. No. Okay. Ejemplos puntuales de hipocondríacos, no. Pero bueno, pero podemos analizarlo. No tengo yo un caso ni un cliente particular. Pero el punto es, en la parte de la dieta, ¿sí? ¿Cuál es el dolor más extremo? No he bajado, voy comiendo ese chocolatito, que en realidad es un placer momentáneo, por segundo, es un placer, que obviamente a todos nos gusta eso, pero vamos acumulando. ¿Qué pasaría si ese placer lo extiendo todo el tiempo? En vez de comer chocolate en ese momento, como al desayuno, en el almuerzo, en la cena, y más, no, Oscar, no se puede comer chocolate, pero si te gusta y te da placer, los placeres sanos y potenciadores que vamos a hablar, si vos los tomás en exceso, te dan mucho más placer y demás, y te llenan mucho más energéticamente. No hay ningún placer que en el extremo, los buenos, que en el extremo te dañen. Ese placer momentáneo que tomas un chocolate, si lo extendes a todo el día, ¿qué va a pasar? En una semana te vas a asquear. Si fumas, que te da un momento placer en ese momento, si fumas todo el día, todo el tiempo, te va a dañar. Entonces un placer que si lo evalúas de esa manera, en el extremo que estamos queriéndolo focalizar, ese te va a provocar un dolor a largo plazo. Entonces, ¿cómo te das cuenta? Acelerando ese proceso. El amor de una persona, si es sincera, franca y honesta, ese amor, si vos lo tenés al 1000%, a los 1000% no te va a dañar. Porque es un encuentro corporal, emocional y energético total. Y si recibís más amor en ese sentido, no va a haber... Se retroalimenta constantemente. Exactamente, y no produce ninguna vulnerabilidad, digamos, de alguna manera, o un daño hacia vos. Hacia uno mismo y hacia el otro. El tercer elemento, como bien dijo, y perdón que ponga el dedo acá un segundito, así es más fácil. Delia dijo: la gente tóxica, las compañías influyen y mucho. Por eso será mejor que busques un entorno propicio que te ayude a sobrellevar mejor ese gran cambio de vida. Y el tema de la pareja también. El tema de la pareja empieza con todo el amor, el intercambio. Empezamos a compartir más de solamente los encuentros eventuales. En ese momento empezás a conocer a la pareja. Y por ahí hay un grito que vos decís: epa, eso no lo tenía en el radar del conocimiento de la pareja. Y ese grito es un daño, ¿sí? Que por ahí no es un principio de violencia de género, pero que en realidad es como que lo pasamos, lo ignoramos. De maltrato. Pasa otro maltrato en el grupo, pasa ignorar lo que es el concepto de pareja, después de ahí pasa o un grito más fuerte, o un daño, o no cumplir los compromisos, y así sucesivamente. Y la persona no cambia porque es mejor estar en pareja que no estarlo a veces. Nos vale solo que mal acompañado. Son fundamentaciones o explicaciones que nos hacemos, como esto que dice Nietzsche, que dice: aquella persona que tiene un porqué bastante fuerte, eso, quiero estar en pareja más allá de todo, por ejemplo, me estoy imaginando, puede soportar el dolor de casi cualquier cómo. Entonces, puede pasar esto y va aceptando. Y en esa relación se van aceptando pequeñas cosas, como esa fumada de cigarrillo, como ese chocolate que uno va comiendo. Y se va aceptando hasta que esa relación tóxica se vuelve al extremo. ¿Qué pasaría si eso se va potenciando a lo largo de la vida? Y vos vas aceptando, porque cada cosa que no reclamas o no te quejas, vas aceptándola. Sin duda alguna. Entonces, no aceptás, llega un momento que se produce una relación donde tu vida no es una relación de amor, sino es una relación condicionada. Sí, en realidad aceptás que esta es la relación y resignás el bienestar y el placer que debería generar esa relación. Que ahí es donde se cambia el rol. Pasa de ser placentera a generar una resignación que a lo largo de la historia lo que hace es generar un mayor dolor. Bien, entonces ahí ese mayor dolor potenciado en este momento es pensar cuál es el máximo dolor. Porque si yo sé cuál es el máximo dolor y estoy parado hoy, entiendo que si no cambio a lo larga o a la corta, como diríamos,
va a pasar ese dolor. Exactamente. Ahora, por el otro lado es, ¿qué pasaría si yo cambio? Logro que cuál es el máximo placer que voy a lograr. No solamente el que voy a lograr cuando cumpla la meta, no sé, bajar 10 kilos o dejar de fumar o cambiar de pareja porque me siento mal en la relación actual. ¿Cuál es el máximo placer? Pensar en eso es el punto de motivación que tenemos que tener. ¿Sí? Emprender algo, por más que fallemos o no, emprender algo es algo como que lo hice yo. Y por ahí da un placer, un estadio de crecimiento y ampliación de conciencia que no se daría si estaríamos haciendo, o sea, no estaríamos haciendo el cambio. Obviamente. Tercer punto, tercer paso. Y perdonen que tengo que poner así porque se me trabó del otro lado. Porque hay algunos mensajes, déjame que venga por aquí. Ahí está. ¿Estamos? Bien, sí, porque había mensajes y no los podía leer. Dice Lorena dice, Lorena Victoria, mi problema es que nunca continúo lo que empiezo. Clases de baile, canto, clases y reciclaje. Al punto ahí de empezar algo, ¿sí? Quiero cambiar. Por algo, preguntarse, ¿para qué quiero tomar clase de baile? ¿Para qué quiero tomar clase de canto? ¿Para qué quiero hacer clase de reciclaje? Hay un para qué, hay una motivación en ese sentido. Ese para qué me justifica esa focalización. Si no tengo en claro, no voy a poder avanzar. Dice Lorena, nunca continúo con lo que... Bien, perdón. Ariel dice, eso mismo, Lorena, cambia el nunca y busca placer en eso que te gusta hacer para seguir haciéndolo. Exactamente. Si lo tomás como una obligación, si vos empezás el gimnasio, por ejemplo, y tenés que ir y empezar a repetir y demás, y lo tomás como una obligación, una rutina, y vos estás en contra de la rutina, porque todo lo que es arte es creativo. Y todo lo que es creativo es algo que, de alguna manera, es crear cosas en el momento. Sí, que sale de lo rutinario. Sale de lo rutinario. Si yo esa creación, esa creatividad de clase de baile, clase y demás, lo veo como una rutina de cumplimiento, creo que va en contra de lo que parecería que es lo que quiere ella. Parecería. Mi dolor siempre es la frustración por no terminar lo que empiezo. ¿Y qué pasa si pensamos lo diferente? Si yo lo mentalizo como que siempre me va a pasar y lo tengo en la mochilita de creencias, sí, puede ser que vuelva a pasar. Lo más probable, porque estamos signándolo con esa energía. Lo que tendría que focalizar es a dónde quiero apuntar con estas cosas que estoy haciendo. Y cuando llegue, me tomo un respiro y digo, bueno, ¿y ahora cuál es el próximo paso? Y seguir avanzando. Estamos el segundo paso recién, vamos a ir un poquito más rápido. 3, que tiene que ver la mano con lo que dijo Lorena. 3 es destruir las creencias limitantes. Destruir las creencias limitantes. ¿Qué son las creencias limitantes? Cuando yo decido hacer un cambio, ¿qué es lo que me limita? ¿Qué es lo que limita? Acá el pensamiento de fracaso es un limitante. ¿El pensamiento de fracaso es un limitante? ¿Qué es lo que me limita? En psicofísica, vos lo hablamos antes, hay algo, líneas, ¿sí? Disco. Hay líneas de conexión principalmente, ¿sí? No nos olvidemos que para materializar y para que las cosas funcionen hay dos factores que son muy importantes, que es la intención y la energía. Y acorde a la intención que yo tenga, si tengo intención de cambio con la energía de voluntad, como dijo Delia, creo que en los primeros mensajes, obviamente el cambio se va a materializar. Pero si yo no tengo la intención de cambio, porque estoy cómodo o porque no encuentro la forma de salir de ese anclaje, la energía de la voluntad va a estar asignada por ese anclaje. Y es muy importante empezar a razonar el por qué y el para qué de ese anclaje y ver dónde tiene raíz en el sistema energético. Okay. ¿Sí? Una de las prácticas más fáciles dentro de lo que es el sistema energético y la psicofísica es hacerlo pensar a la persona y visualizar qué lo limita para ver dónde está vibrando en el sistema y poder acomodar la información para que el paciente después pueda racionalizarla y salir de ese anclaje. ¿Sí? Se acomoda la información para que no vibre, para que no pulse tanto, y en realidad lo que se hace es se libera el camino para que la persona pueda decir, lo que me está limitando es tal cosa, y puede racionalizar esa limitante y poder transformarla. Ok, ¿sí? Genial. Entonces, el tercer paso, esas limitantes, destruirlas. ¿Cómo las destruimos? Probando, haciendo el ejercicio de probar. Prueba y error es muy sencillo. ¿Sí? Si las detectamos. Lo primero que es detectar cuáles son, como el barco, esas anclas que no me dejan avanzar. Imagínense que anclas verdaderamente son los famosos ¿por qué no cambié? Cuando me contesto ¿por qué no cambié? Vienen esos limitantes. Donde de alguna manera esos limitantes, cada uno tiene aparentemente una fundamentación, una explicación. En cada uno de los anclajes tendríamos que
cambiar. Porque si yo sigo haciendo lo mismo y me trago con lo mismo y busco el fracaso, como decía Lorena en su momento, o inconscientemente, voy a tener los mismos resultados. Yo tengo que cambiar mis acciones. Entonces, si el comer chocolate está comiendo todos los días un chocolatito, probemos no comerlo y reemplazarlo con otra cosa. No por otro chocolate y otra golosina, está claro, pero si no es reemplazarlo por algo que me dé satisfacción que no sea en ese sentido. ¿No vale por un chocolate light? No. Ok, no. perfecto. Por ejemplo, a veces uno come por ansiedad. Yo generalmente cuando estoy muy ansioso y lograste vos comprar, porque la que hace las compras de verdulería la haces vos, claramente, la tenés más clara que yo, es cambiarlo por una zanahoria. Cambio la zanahoria me saca la ansiedad de comer ese chocolate. El gusto es totalmente diferente, pero a veces yo como por ansiedad, porque estoy pensando y haciendo 3000 cosas en mi cabeza y no puedo hacer. Entonces reemplazo eso. ¿Por qué fumo? A veces como dijeron al principio, Delia me parece que le dijo, estoy en un círculo social tóxico donde salgo y me convidan y yo por no decir que no, por estatus social estatus social, digamos, ¿sí? De alguna manera, como todos fuman, yo fumo. Como me convidan, yo fumo. Vos sabés que yo que hice el proceso de dejar de fumar, lo primero que tenía que hacer, a veces no es solamente reemplazarlo por algo que me dé placer, sino reemplazar por un pensamiento o razonarlo de manera tal que me genere un placer. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que instintivamente cuando tenemos ganas de fumar, agarramos pucho, prendemos pucho, fumamos. Ajá. ¿Sí? Sin previo racionalizar el por qué y para qué estoy fumando. Si realmente me lo pide el cuerpo, si realmente es por una cuestión social, pasó uno, me convidó, o vi a uno fumando y le pedí. Y racionalizar cuál es la causa que me motiva a fumar. No, te sale, es así como instintivo, te diría, pero no es instintivo. Porque está ligado a lo que es una supuesta adicción y demás. Si nosotros logramos detectar en el momento que estamos por prender el cigarrillo, si realmente tenemos ganas o no de fumar, y lo balanceamos con el daño o el perjuicio que nos puede llegar a hacer, Ajá. Y si realmente es necesario fumar en ese momento, es muy probable que dejemos. Lo más probable es que no fumes, no compres y no pidas. Frases. Que era la frase que yo una vez que detectaba que no era lo prioritario en ese momento prender un cigarrillo, sino que lo estaba haciendo por instinto, por hábito, porque a veces es el hábito del cigarrillo después de comer, el hábito del cigarrillo porque estamos en compañía, porque estamos tomando un café, lo reemplazaba al fumar por el no fumo, no compro, no pido, no tengo la necesidad de fumar, no tengo la necesidad de comprar y no tengo la necesidad de pedir. Y automáticamente uno cambia la polaridad de eso. Esas creencias vos las desafiaste de alguna manera con por ahí es un, ¿cómo se dice? No un tantra, una mantra. Frase, un mantra. Es como un mantra. Es como un mantra que a vos te ayudaba a cortar esos anclajes. Entonces, romper o destruir esas creencias hay que hacerlo probando, ¿sí? Cuando estás en el círculo social, desafiarte a no tomar ese cigarrillo. No elegir ese cigarrillo en caso. En el caso del chocolate, reemplazarlo con una zanahoria. Reemplazarlo con otra cosa. Decir que no, toma un vaso de agua fría. El proceso de tomar agua fría, que hoy lo estuvimos discutiendo el fin de semana, Irene dice fuerza de voluntad. Pero la fuerza de voluntad es bueno, como todas las frases que tenemos, que en coaching, en psicología, no existen otra cosa hasta que no se lleva a la acción. Sin duda. ¿Sí? Hay que llevarlo a la acción exactamente, ¿no? Como dice Irene, fuerza de voluntad. Es llevar a la acción esa fuerza de voluntad. Sin la experiencia no tiene mucho sentido. Entonces, en el caso de reemplacen ese chocolate con una zanahoria, reemplace el chocolate y tomar un vaso de agua fría. Un vaso de agua fría es cerrar los ojos, tomarlo, sentir como es agua fría. Si quieren cerveza, tomen cerveza, ¿sí? Lo que fuera. Pero algo donde los vuelva a ustedes fuera de esa ansiedad y a su centro. Y les genera una sensación de bienestar, a su vez. Porque no es solamente aplacar el dolor o aplacar lo que me está llevando a seguir claudicando en el tema, sino buscar el rango vibratorio de que al cambiarlo me genere placer. Y contribuye a ese placer de cumplir la meta, totalmente de acuerdo. Pero dice, por lo tanto el cambio es posible si hay decisión. El cambio empieza. Y disciplina, que ese lo vamos a ver que en el último punto eso es lo de la disciplina. Entonces, después, pero en el caso de una pareja tóxica, si pasa algo que no me gusta, levanto la mano y digo, esto no me gusta. Y se lo digo a la otra parte. Y vemos cómo reacciona. Puede que reaccione mal también.
o de alguna manera voy diciéndolo, no me lo puedo callar, lo tengo que decir, porque hay algo que no me está gustando en esa relación. Si yo no digo, hay una pseudo sensación de aceptar eso, y eso podría ir acumulando. Sí. ¿Cómo corto esta creencia limitante de decir, voy probando otras cosas? Sí, y esa aceptación es lo que nos genera la resignación y ahí el mayor dolor, ¿no? Ahora, el cuarto punto, una vez que destruimos las creencias limitantes, es crear la acción motivadora. ¿Cuál es la acción motivadora? Es lo que sí conforma llegar a esa meta o ese objetivo de placer. ¿Sí? Me comprometo y empiezo a generar algo. Es la acción, crear esa acción. ¿Cuál es la acción? Dejo de fumar. No voy a esos lugares donde me convidan. En vez de bajar 5 veces, bajo 4. Y me pongo un plan de bajarlo 4, 3, 2, 1. En el caso de la dieta, reemplazo chocolate por zanahoria. Reemplazo y no como eso cuando limito. Voy obviamente a un nutricionista, esto está claro, que te va a decir la cantidad de comidas que te van y las respeto. ¿Sí? Si hay alguna tentación, reemplacemos por algo que no dañe a ese placer futuro que tengo. En el caso del daño en una persona tóxica, pruebo, sinceramente, si estoy en un entorno tóxico, salgo como tomando una bocanada de aire fresco, salgo. Las relaciones tóxicas no solamente de pareja, digo, relaciones tóxicas laborales. Si yo estoy viviendo acá y quiero que el mundo es eso, salgo y me reúno con otro grupo de gente, voy a un congreso, voy a ver un amigo que está trabajando en otro lado, a ver cómo es esto, y veo, me desafío a otras alternativas. Una persona, como vimos, un jefe que te grita, un jefe que te daña, un jefe que te desvaloriza y demás, no pasa por él. La desvalorización está en parte de él y el otro en uno en creerlo. Si uno lo cree, ¿qué pasa? Yo me creo eso y me tendría que preguntar, ¿cuál es el precio de haberme creído esa injuria? En ese momento me va a durar todo el día. Y si yo me voy a durar todo el día, significa el dolor que me ocasionó un grito de una persona que en definitiva no es lo que yo pienso, me dañó las 20 y pico de horas siguientes. Y quizás el otro día también, porque sigue el disgusto. Entonces no estoy pensando en esa discusión. Esa discusión lo que tenía que decir es, siempre yo realmente soy así, si hay algo así, ¿qué puedo cambiar? Si lo tomo en consideración. Esa acción motivadora es, ¿qué tomo de lo que me dijo el cambio? Si yo tomo y me quedo esa emoción de dolor, no voy a avanzar. Peor todavía, voy a quedar inmovilizado durante todo el resto del día. ¿Quieres decir algo que te corté? Sí. Lo más importante es elegir dónde estamos parados dentro de una situación así. Si realmente vale la pena quedarnos con esta energía de lo que nos generó durante las 24 horas, o realmente ver si esto es algo mío o es algo del otro en realidad. Porque a veces el jefe viene, pega 4 gritos, te dice que sos un inútil, y en realidad lo está diciendo porque él está teniendo un mal día. Puede ser, pero el tema es... ¿Cómo dejamos el grado de afectación? Desde su punto de vista puede tener razón. El punto es, ¿me tiene que afectar el resto del día? ¿Vale la pena que me afecte el resto del día? A ver, ¿qué sirve que me dañe todo el resto del día? Y ahí es donde es muy importante que uno tenga un rediseño de lo que va creando y saber cuáles son las alternativas para sortear ese obstáculo, esa limitante y seguir adelante. Porque los obstáculos y las limitantes están siempre, internas o externas. Pero siempre lo que tenemos que saber es ¿cuál va a ser la vía de escape? Y si ya probé el método A, método B, y bueno, y si tengo ganas de seguir fumando, es bueno, y puedo tener la oportunidad de ir a hacer ejercicio, y elijo hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque me va a correr del foco de la atención que me desvíe de la meta. Y voy a canalizar esa energía en algo más productivo para mí. Ahí no me perdí en algo, pero lo resumo que yo entiendo a dónde vas. Yo tengo focalizadas mis metas. Si mi jefe me grita o no, yo tengo en claro para qué estoy trabajando ahí. Si tengo en claro para qué estoy trabajando, ese grito no me puede desviar. Si me desvía es para tomar un respiro y volver a centrarme hacia la meta. Eso es supongo lo que quisiste decir. Entonces, si eso lo extiendo con dolor extensivo, me estoy frenando. Me estoy desviando de la meta que quiero lograr, ¿sí? Ahora, el primer paso fue el pensar lo que quiero cambiar, mis limitantes, el porqué. El segundo es cuál es mi emoción reforzadora de dolor. Si no hago nada, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Si lo hago bien, ¿qué es lo mejor que puede pasar? Pensarlo. El tercero que dijimos, destruir las creencias que no me dejan, las anclas que no me dejan avanzar. El cuarto,
crear la acción motivadora que me impulse. Porque esa acción motivadora está plagada del placer del para qué estamos haciendo esto, en lo emocional y en lo racional, digamos, sí, racional. Signado con la energía del cambio, porque estás 100% diseñando y creando acorde a lo que necesitas y deseas cambiar. Que eso es lo más importante. No quiere decir que todas las personas, por ahí es mi personalidad, que estén constantemente sonrientes y están, ¿sí? No, y están contentas porque adoran la vida, digamos, ¿no? Pero por lo menos están enfocados, ¿sí? Y como quinto punto, y con esto cerramos, y por ahora que nos extendimos un poquito más, pero daba para mucho más, es, como dijo Delia, por ahí dice, si he podido hacerlo una vez, puedo hacerlo todas las veces que quiera, y siempre y cuando lo quiera de verdad. Ahí viene como Changui, y haciendo pie también lo que dijo Irene, es mejor hablar porque nos quedamos con algo y nos hacemos daño. Si nos quedamos con eso, lo tenemos retenido y no lo decimos. Y tiene efecto acumulativo. Entonces, cuando ya sabemos el camino de la emocionalidad y la meta, lo que tenemos que hacer es compromiso de acción y repetición. Compromiso de acción y repetición. Comprometernos a la acción y repetir ese camino. ¿Qué es repetirlo? Es todos los días este mapa Carmé lo veo en algún lado. Poderosa palabra, lo intentaré hasta que lo consiga. Esto es, tengo ese papel, ese mapa constantemente ahí, y lo veo, y lo veo, y lo veo todos los días. Yo tengo mi mapa donde quiero ir. ¿Cuánto avance? 1, 2, 3 metros, centímetros, segundos, lo que fuera, como se mida. Lo tengo ahí el mapa, lo veo. Y veo qué voy a hacer hoy para avanzar en esa meta. ¿Qué voy a hacer hoy para tener placer hacia esa meta? ¿Qué placer voy a buscarle o energía, motivación voy a tener para avanzar esa meta? Entonces, ¿cuál es el punto de esto del compromiso? No es solamente por compromiso y la voluntad, que son palabras que lo usamos mucho, sí, pero el punto es la repetición de la experiencia. Cuando uno repite, el mejor deportista es el que repite, y algunos dicen sacrificio, pero él lo hace con mucha pasión, no es sacrificio para él, porque lo está haciendo apasionado. El deportista va constantemente y logra una perfección. Cuando uno está hablando de la dieta, cuando pasa el famoso primer mes, el primer mes que como se reacomoda todo, durísimo. El primer mes es durísimo, después es parte de la repetición de la constancia, y ya no es algo negativo o lo ve como el sacrificio de... No, es algo que ya pasó el umbral y lo hizo. Sí. El del cigarrillo lo mismo, pasa el primer mes y esa repetición constante, por más que vengan estos incentivos saboteadoras, ¿sí? Saboteadoras de alguna manera, es la repetición. Yo, ¿cómo me repito? No voy a prometerme para mañana, ni para pasar, ni para la semana que viene. Voy a empezar la dieta los lunes y voy a dejar de fumar mañana. No, me prometo ahora. Ahora, en cada momento me tengo que prometer, porque lo maravilloso del ser humano que está abrazado entre dos nadas. Siempre. El ser humano vive abrazado entre dos nadas. La nada del pasado, que no podemos hacer nada, y la nada del futuro, que tampoco podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer es lo que hacemos ahora. Ese mapa que dijimos apunta a eso. Sí. Porque en realidad ya detectaste, ya racionalizaste, ya sacaste cuáles son las limitantes y todo. Entonces, principalmente, el hecho de poder repetir ese plan y esa acción que nos va a llegar a lograr el objetivo es lo que nos va a dar la clave del éxito. Me quedé con algo de... Justo la que yo del éxito digo, Jorge dice, Oscar, hay que hablar, tal vez ya lo dijiste, del síndrome del perfeccionista, aquel que no termina algo porque siempre encuentra algo errado en lo que hace y lo vuelve a desarrollar y así una otra vez. El punto es siguiente ahí del perfeccionista es, ¿qué es lo que se busca con la perfección? Porque la meta por ahí uno es la autoexigencia, ¿no? La autoexigencia, ¿qué es lo que estoy buscando? Cuando uno analiza, que me ha tocado casos de la perfección, cuando busca la perfección, a veces, no digo que ocurra con el caso de Jorge, ¿no? Y no es que es un ejemplo que está dando, es la perfección de el que controla es la perfección nuestras actividades. No sé si me explico. Yo hago actividades y estoy buscando la perfección y no disfruto ese momento. Al no disfrutar este momento, por ejemplo, tocar el piano, si yo toco el piano, busco la perfección y me pongo mal en el durante, pero ese camino de constancia, de experiencia, repetición y compromiso en la acción me va a llevar a una perfección o hasta el nivel de perfección. Pero el punto es, si usted le pregunta a un pianista
¿por qué toca el piano? Le voy a decir porque me apasiona la música y me apasiona tocar el piano. Cuando el pianista, como fue el caso de Lorena que contaba antes, si yo encuentro ahí una vuelta donde lo estoy haciendo por obligación, el pianista no va a tocar por obligación. Hay muchos pianistas, que el caso de la película de Shift, ¿sí? De Wayne, que hay un dueño de un local, no quiero que entre mucho en detalles, pero pasa donde hay un pianista donde dejó de estar en los conciertos porque lo vio como que lo hacía para los otros y no para él. Entonces, cuando uno busca la perfección, y la perfección es la que controla tu vida, no vos estás controlando hacia una meta de perfección, es donde ahí hay que replantearse la meta. Quizás estamos cerrada. Irene dice, yo creo que perfeccionismo es más bien no ser constante, no tener voluntad y dejar las cosas a medias. Delia dice, no te conformes con hacerlo igual que ayer, hazlo mejor. Está bueno la perfección, ¿sí? En el sentido de motivador. Si la perfección se transforma en controladora en nuestras vidas, ahí habría que replantearlo. Entonces, dejamos estos 5 pasos. El primero es definir el cambio, pensar, decir y decidir, el por qué, el para qué y el qué, lo que queremos cambiar. El 2 es la emoción reforzadora del dolor. Si no hago nada, no cambio, ¿qué me puede pasar? ¿Qué es lo peor que me puede pasar? ¿Cuál es el peor sufrimiento? Si lo logro, ¿qué es el mejor placer lo que puedo lograr? El paso 3 es destruir las creencias, las anclas que no me permiten avanzar. El 4, crear la acción motivadora hacia avanzar, qué es lo que me motiva para llegar a esa meta y mantenerlo en la cabeza. Y el quinto, que para mí es el más difícil, es el compromiso de acción y repetición. Repetir esa actividad todo el tiempo. Hasta crearla como un hábito ya. ¿Qué es lo más importante? Muy bien. Bueno. Lauri. Oscar. Entonces, nos vemos entonces el próximo martes en Martes Coach. 22 horas Argentina, 19 México. Viendo el complemento, esta seguilla de cosas, porque tiene todo un sentido. Todo tiene un sentido. Pues, todo tiene una razón de ser. Creo que para el martes que viene hay una serie de herramientas reforzadoras en este compromiso de acción y repetición. Cómo reforzar que este cambio se mantenga. Algo así como dijo Edelia, el último empezar de nuevo es dejar ir. Como conclusión podemos destacar la idea de que para cambiar hay que aprender a tomar decisiones, aceptar compromisos y aceptar la idea de que es mejor desprendernos ciertos elementos. Esa repetición es lo que, y el compromiso, creo que es el foco de lograr el cambio. Pero si no tenemos el placer bien definido, esa luz al final del camino, esa luz que nos motiva, como daba el ejemplo, la mosca cuando está encerrada en un cuarto, ¿qué es lo que busca? La luz. ¿Qué hace el ser humano? A veces tosco por creer que es la ventana la que abre las cosas, va a buscar una ventana y va a buscar una puerta. ¿Sí? Bueno, gente, entonces, gracias por estar ahí. Nos vemos el próximo martes a la misma hora. Chau. Chau.